De la semana número 10, así que quédate acá. Estamos en la semana número 10, el tema es 8 regiones y 11 ecorregiones, así que ya sabes que solamente por YouTube puedes observar pequeños fragmentos de nuestra clase completa que subimos justamente por nuestras plataformas privadas, así que cualquier cosa en la descripción del video voy a dejar las características si gusta formar parte de nuestro grupo privado. A ver, el tema de las 8 regiones, primero, ¿es un tema clásico? Sí. Viene en examen de admisión a cualquier universidad que vayas a postular. Las 8 regiones naturales es un tema muy pero muy clásico. Las 8 regiones, primero, mira, normalmente cuando llegaron los españoles tuvieron una idea tradicional que hasta hoy nosotros guardamos el sistema, que es costa, sierra y selva. Pero la manera no es correcta porque la costa no es la única. Por ejemplo, si tú me escuchas de la parte norte, Tumbes, Piura, de repente no estás viendo de Tacna, de Moquegua, habrán diferencias de la costa norte con la costa centro y la costa sur. Las condiciones climáticas y obviamente la flora y la fauna son totalmente diferentes. Igual lo mismo pasa en las zonas andinas. En las zonas andinas, en las zonas bajas, en las zonas altas y en las zonas extremadamente altas donde hay masa de hielo, también es diferente. La selva también es distinta. La selva alta de la baja son de condiciones muy distintas. Entonces, el maestro Javier Pulgar Vidal, autor de las 8 regiones, se va a encargar de recopilar información de cada región, información de cada zona, y lo va a agrupar justamente para generar un espacio en común. A eso se llama región natural. ¿Qué es una región natural? Es un espacio que está continuo o discontinuo, pero que tiene características propias, ¿no? Independientes a otros espacios. Profe, no entiendo, ¿cómo que continuos? Por ejemplo, si yo me voy de Tacna a Tumbes, siempre voy a notar ¿qué cosa? Condiciones de desierto. Al menos en Tumbes es menos, pero gran parte de esta costa vamos a registrar gran cantidad de desiertos. Entonces, eso es un espacio continuo, porque guardan semejanzas sin límites de políticos o geográficos, por así decirlo. Pero, por ejemplo, si tú me estás viendo ahorita desde Huancayo y de repente me estás viendo otra persona desde Ayacucho, de la misma ciudad, obviamente la ciudad de Ayacucho, la ciudad de Huancayo, los dos lugares tienen condiciones climáticas muy similares, muy parecidas. Entonces son espacios con condiciones similares, pero discontinuos. Eso es una región natural. Una región natural, te dice, es un área geográfica continua o discontinua, pero con cosas en común, con cosas similares, como el clima o la altitud. Hay una pregunta que San Marco nos ponía ahí y nos decía, ¿cuál es el factor, examen mención uni también, cuál es el factor más importante a la hora de clasificar las 8 regiones naturales? Y justamente la respuesta, ¿cuál es? La respuesta es la altitud. Porque la altitud, gracias a la cordillera de los Andes, genera ciertas características de pisos ecológicos y climáticos que te voy a enseñar a continuación. Como podemos ver acá, por ejemplo, chicos, vamos a notar que el factor de la altitud es lo más importante. Por ejemplo, si vamos a la Chala, está al nivel del mar. Si vamos a la Yunga, un poquito más alta. Si vamos a la Quechua, más alta todavía. Si vamos a la Suni, un poquito más alta. Y de ahí encontramos una altiplana. ¿Cómo estás? Ahora, la zona andina también, que es lo más alto del Perú. Y después volvemos a bajar de nuevo, las mismas regiones que hemos estado recorriendo de manera occidental, ahora por la parte oriental, y nos vamos hacia la parte del llano amazónico. Entonces, chicos, si el maestro Javier Pulgar Vidal menciona justamente de que la altitud es el factor más importante, es porque recuerda que a mayor altitud cambia ¿qué cosa? Cambia el clima, y el clima determina una nueva condición, una condición justamente de flora y fauna determinante. Entonces la cordillera de los Andes está generando un piso ¿qué cosa? O pisos ¿qué cosa? Altitudinales, pisos climáticos, porque en cada zona hay un clima diferente. También ¿qué cosa? Climas ecológicos, porque vamos a encontrar diferentes tipos de flora y fauna a cada cierta altura. Es por eso que el maestro Javier Pulgar Vidal menciona que las 8 regiones es justamente el factor más importante a la hora de clasificar la tesis entonces de las 8 regiones naturales del Perú. Entonces volvemos a seguir con los siguientes fundamentos. Volvemos acá entonces. Por ahí, el clima es otro factor importante, la flora y fauna también, porque obviamente la altitud que determinaba, lo vimos hace un momento, la altitud que determinaba el clima, entonces determina la flora y fauna. Pero también el paisaje, la cantidad de relieves. ¿Qué tantos relieves encontramos? En la Chala, desiertos de repente, en la zona andina, en las Quechua, los valles andinos, nos vamos a las Jancas, grandes montañas, nos vamos a la selva y así, por lugares.
Pero, también tenemos a los productos límites. ¿Qué es un producto límite? Es un tipo de agricultura que solo crece a cierta zona. Ejemplo, en la chala, el producto límite es la vid, ¿no? La vid, o sea, la planta de la uva. La uva solamente lo vas a poder encontrar en la costa. Si te vas a la sierra no crece, entonces significa que es un producto que crece solamente hasta cierta altura nada más. Eso es un producto límite. Son productos que solamente se desarrollan hasta cierta altura. Por ejemplo, encontramos la toponimia. La palabra topo es suelo, nimia es nombre. Significa que es el nombre que le damos a un suelo por algo característico e importante que tiene. Algo en común que le hace diferenciar a otras. No te preocupes, lo voy a explicar en el cuadro. Ahora, las obras del hombre. Las obras del hombre se refiere a la característica que el hombre ha hecho en diferentes lugares del país, así como el folclore, las costumbres o las culturas. Entonces, el maestro Javier Pulgar Vidal clasifica las 8 regiones no solamente en cosas naturales, sino también en cosas sociales, o antrópicas, o culturales, y las fusiona para generar cosas en común de un espacio. Esas son las 8 regiones, pero como combina las cosas naturales y sociales, a eso se denomina ¿qué cosa? Una división geográfica. Las 8 regiones es una división geográfica. Pero, profe, es obvio, por algo lo vemos en geografía. No, porque podría ser una división como en las 11 regiones y esa no es una división geográfica. Y en el siguiente video, en la siguiente parte de la semana 10, te voy a explicar el porqué. Entonces, chicos, nos vamos a las 8 regiones. Entonces, chicos, ahora, entonces, nos encontramos en los pisos altitudinales o en las 8 regiones naturales, si gustas decirle así, no hay ningún problema. Entonces, comenzamos con la primerita. La primerita es la costa. Costa, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca. Pero recuerda que después de la Janca, lo que sigue no es la selva alta y baja de frente, sino que volvemos a repetir otra vez las anteriores. Profe, no lo entiendo. Entonces sería así, mira, escucha. Costa, Yunga, ¿sí? Quechua, Suni, Puna, Janca. Puna, Suni, Quechua, Yunga, selva alta y baja. O sea, dice, la que viste por la parte occidental también la vas a tener que ver por dónde, por la parte oriental. Por eso hay un espacio acá. Y después de eso recién viene selva alta y selva baja. Entonces, las 8 regiones, profesor, ¿me las tengo que aprender en orden? Sí. O sea, las 8 regiones es un poco complicado porque tienes que saberte el orden. El orden de menor altitud hasta la mayor altitud. Ahora, el problema es que es un poquito de memoria. Pero recuerda que acá tú estás en Wikigeo Perú, entonces te tenemos que dar así los tips. Acá, apréndelo así, mira. Esto es el Pacífico, obviamente, el Océano Pacífico. Entonces, Pa de Paco, ¿sí? Con costa, o sea, Pa de Pacífico, Co de costa, Paco. Yu de Yunga, Que de Quechua. Entonces, ¿cómo sería? Paco, Yunque. Suni, S-I, sí. U de Puna, Ja de Janca. Entonces, ¿qué sería? Paco, Yunque, sí, Puja. Profe, no lo entendí. Mira, vuelve acá. Pa de Pacífico, Co de costa, Paco, Yunque, sí, Puja. Selva alta y baja. Y te aprendiste las 8 regiones. Así de facilito. Profe, fácil. Claro, pues estás acá. Ahora, otro factor importante que se toma, obviamente, dentro de las 8 regiones, y lo vimos hace un momento, era la altitud. Miren la costa, la chala, costa, ojo, costa o chala. Hay 2 yungas, ¿te acuerdas que te dije? Ya, la yunga que está acá, mira, si esta es selva baja, esta es selva alta, acá hay una selva que todavía está más alta que la selva alta. Profe, ¿no es redundancia? No, porque en realidad es eso, o sea, es una zona más alta que la misma selva que está acá. A eso se llama ceja de selva. La ceja de selva es la yunga oriental. Esa yunga esa yunga se llama yunga occidental. Yunga occidental, yunga oriental. La ceja de selva, simplemente la yunga. Yunga marítima. ¿Por qué crees que se llama yunga marítima? Y la otra será yunga fluvial. O sea, hay 2 yungas. Así que, cuidado con eso. Entonces, volvemos. Yunga occidental, Quechua, Suni o Jalca. Apréndelo, sinónimo. Suni o Jalca. Janca no, Jalca, con L, Jalca. Puna y Janca. Janca, así se llama, o también cordillera. Rupa, selva alta y Omagua. Profe, pero ahí no está. Sí, es que el CEO nos está molestando, pues. Entonces, caballero, tú pones nomás ahí cosadito. Omagua. ¿Sí? ¿Sabes escribir, no? Omagua. Y también le pones o selva baja. Selva alta, selva baja. Bacán así. Ahora,
La costa va del nivel del mar 0 hasta los primeros 500. De ahí la Quechua va hasta los 2300. De ahí, disculpa, la Yunga va hasta los 2300 y la Quechua llega hasta los 3500, vamos hasta ahí bien. De ahí vamos a la Suni, que llega hasta los 4000 y después nos encontramos hasta los 4800. Recuerda que las montañas son muy elevadas, bueno, son en zonas de mayor altitud, pero no terminan en punta la mayoría de ellas, sino terminan planas. Por eso se llaman altiplanas. ¿Qué tal? Entonces, después de ellas encontramos a las más altotas, las montañas más altas. Esas llegan hasta ¿cuánto? Según la presa San Marcos, hasta los 6.746 metros sobre el nivel del mar, que es el Nevado de Huascarán, lo más alto del Perú. Y después estamos en la Rupa Rupa, que es la selva alta, y vamos de los 1000 a los 400. No te olvides, la selva alta va entonces de los 1000 a los 400. Y después viene la selva, ¿qué cosa? La selva baja. La selva baja viene ya de los 400 a los 80. Eso recuerda que lo tienes que poner ahí. Rupa Rupa, ahí. Allá en otra región, Omagua. Ya no le pones, bueno, ahí va de 1000 a 400 y en el otro lado tienes que ir de 400 a 80. Eso pone ahí porque el celular que nos incomoda un poco, ¿ya? Entonces, listo. Continuamos. Toponimia. Toponimia. ¿Qué es la toponimia? La toponimia, topo es un suelo, nimia es un nombre. Significa que en la toponimia se refiere al nombre que le das a un lugar por algo característico que tiene. Escucha el concepto, ¿ah? Entonces, es el nombre que le das a un lugar por algo característico que tiene, que posee o que ocurre. Ejemplo, en la costa, en esa costa donde nosotros vivimos, sabemos que nuestro cielo, por más que sea verano, cualquier estación, nuestro cielo siempre está nublado. Es por eso que en el runasimi recuerda que es el quechua que tú conoces ahora, entonces significa ¿qué cosa? Planta de maíz. Significa planta de maíz justamente por la coloración que tiene. O inclusive en el aymara significa chala, la palabra chala, recuerda que te decía eso, significa montón de nubes, tupido, acolchado. ¿Por qué? Porque vemos un cielo muy nublado, por eso la palabra chala denota esa característica que tiene esta parte de la costa peruana. En cambio, por ejemplo, en la Yunga, en el quechua significa valle cálido. Yunga, por ejemplo, Chosica. Tú que has sido Chosica, no me dejarás mentir, no importa, escucha bien, no importa a qué estación del año vayas, siempre está haciendo mucho calor. O sea, siempre hay mucho calor en Chosica. ¿Eso pasa por qué? Eso pasa debido a que, bueno, en el tema de clima se expliqué un poquito las nubes estratos, inversión térmica, pero quiero que sepas que por eso se le llama valle cálido. Mujer estéril significa eso en el aymara. Profe, pero ¿por qué mujer estéril? ¿Qué tiene que ver eso? Lo que pasa que recuerda que nuestra tierra es nuestra Pachamama, o sea, es nuestra madre tierra. Nosotros somos sus hijos, al igual que la vegetación. Pero cuando llega verano hay muchos huaicos. Esos huaicos, en la parte de las laderas, de las quebradas, en estas zonas, se llevan los cultivos, matan cultivo. Entonces, se le llama mujer estéril no porque no pueda tener hijos, sino porque los pierde. Porque los huaicos destruyen a sus hijos, los cultivos, porque es la Pachamama que nos produce. Por eso el nombre, ya por eso el término. Ahora, la palabra quechua significa tierras templadas. Significa tierras secas, tierras templadas. La palabra suni significa tierras altas y largas. La temperatura es muy baja, ya encontramos por ahí, recuerda, las heladas. No hay agricultura, es el fin de la agricultura y es el comienzo de las heladas. Así se le dice suni. Y a quechua, si quieres aprender un poquito más, se le dice la región del mejor clima. Punto lo había costado. Puna. Puna mal de altura o Soroche, pues. De repente tú, que nos estás viendo de otro departamento del Perú, porque ustedes, chicos, ahí todos los seguidores de Wikigeo Perú, al menos por la parte privada, no todos son de Lima. Hay muchas personas que nos siguen de otros departamentos y no me dejarás mentir que cuando uno llega a zonas muy altas, 4000, 4800, encontramos el problema del mal de altura, el famoso Soroche, ¿no? Tú de repente que has viajado, ¿no? También pues habrás vivido la experiencia, por eso Puna significa así, mal de altura o Soroche. Janca. La palabra janca de janca justamente deriva de un montón de palabras, como la palabra canca, cancha, blanco. Por eso que viene así, ¿no? Blanco. Por la gran cantidad de masa de hielo que hay. Pero también maíz tostado, maíz reventado. Tu canchita es la que te estafan en el cine, la que pagas 20 soles por una casita, una cajita así de... que pues lo podrías hacer en casa con un sol, ya, algo parecido.
Esa canchita justamente ya se usaba en el mundo incaico, porque obviamente es un producto oriundo, es peruano, ¿sí? Después de eso tenemos a la rupa rupa. La rupa rupa, su toponimia significa caliente caliente, ardiente ardiente o también quema quema. Y la palabra omagua significa peces de agua dulce. O sea, cada palabrita recuerda entonces que tiene un significado en el aymara o en el quechua. Ahora por eso hablar, por ejemplo, sobre el clima. Entonces, vamos a ver el clima de cada región. En el caso de la costa o la chala, vamos a encontrar justamente el término semitropical y subtropical. Por ejemplo, en el norte el ambiente es más cálido, por eso le decimos semitropical. El ambiente desde más o menos lo que es Piura hasta Tacna, recuerda que está influenciado por la corriente peruana, eso hace a que sea un clima subtropical. Entonces, normalmente encontramos una costa que es desértica, que es un tanto árida en la parte de una zona tropical. Profe, ¿qué es la zona tropical? Es la zona que está alrededor de la línea ecuatorial. Pero la costa peruana tiene desiertos. Entonces, ¿cómo es posible que algo tenga un desierto en una zona muy lluviosa? Como eso es algo único que ocurre en el mundo, porque obviamente no hay un desierto en zonas tropicales como las que vemos en Perú, por eso el maestro Javier Pulgar Vidal denomina eso que la chala tiene un clima sui generis. ¿Qué pasa qué significa sui generis? Significa único en su género, la única o el único clima en este caso. En la parte de Yunga Quechusuni, fácil, es templado, 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 templado. Pero si es más alto, la temperatura disminuye. A mayor altitud, menor temperatura. Entonces en Azuni me vas a encontrar ¿qué cosa? Un templado frío. En la parte de Yunga me encuentras un templado más cálido. Y en el medio me encuentras un templado seco. Significa que es el clima más adecuado. Es el mejor clima entonces que tenemos para el Perú. Y no te olvides ese dato. Ahora, seguimos subiendo. Puna Janca. Entonces, ambas son frías. Pero obviamente una es más fría que la otra. Profe, ¿quién es más fría? La más fría es la Janca. Por eso le decimos frío glacial. En cambio, en Puna también es fría. Pero es un frío que va a tener masa de hielo. ¿Cuándo? En invierno. En cambio, en otra estación no hay eso. Por eso, frío seco. Ahora, las dos que vienen por allá son calientes. Las dos que están por allá son recontra calientes. Obviamente, una más que la otra. La que es más caliente, por ejemplo, es el tropical lluvioso. Y la que está en la parte de selva baja, tropical cálido. Ahí está, por ejemplo. Ahora, vamos con su flora. En el caso de la chala, por ejemplo, la grama salada, tenemos a la grama salada que a veces lo vamos a encontrar en algunas zonas pantanosas. El mangle, que lo encontramos también en zonas pantanosas, pero de agua salada y de agua dulce. Podemos encontrar el famoso mangle. En el norte, los famosos manglares, en los esteros, por ejemplo. Profe, estero, ¿qué es eso? Eso te enseñé en el tema de geomorfología peruana, así que repásalo. Otro, el algarrobo, que también crece en el norte, en pleno desierto, tenemos grandes bosques de algarrobo. Encontramos la caña brava o el pájaro bobo o el carrizo que crece a niveles de los ríos. Y en la parte alta de los cerritos, sí, profe, mis cerritos, sí, tus cerritos, recuerda que en invierno se junta de humedad. ¿Y crece qué cosa? Papita San Juan, la flor de Amancaes, el tomate silvestre, por ejemplo, ¿no? O algunos bosques de lúcumo que también se produce, al menos acá en Lurín, es un distrito de Lima, donde vamos a encontrar justamente estas características. Nos seguimos subiendo y nos vamos a la Yunga un poquito más alto, encontramos Molle. El Molle también hay en Lima, por si acaso, pero también hay en zonas andinas de Lima, como Chosica, de repente, ¿sí? Por ahí busca la imagen de un Molle, es como esa que tiene muchas hojitas chiquititas y tienen como unas ramitas, ¿sí? Y tienen como unas bolitas ahí, ya, ese es el Molle, espero que te hayas imaginado. También tenemos a la cabuya. La cabuya es un tipo de planta que tiene tipo así, tipo la sábila, pero más grande, ¿sí? Pero de un color, ¿no? En este caso azul. Las cactáceas, ¿quiénes son las cactáceas? Son justamente los cactus, las plantas xerófitas. Los cactus lo vamos a ver ¿dónde? Lo vamos a ver por ejemplo, lo vamos a ver en la parte de Chosica, a veces en las partes altas, en las rocas, en las montañas altas rocosas, vemos cactus ahí que crecen o que florecen. Justamente se debe a esto. Encontramos también la pitahaya, pero la pitahaya no es de esta yunga, ojo con eso. La pitahaya es de la otra yunga, es de la yunga oriental. Significa que es de la ceja de selva. Profe, ¿por qué está acá? Bueno, porque no hay espacio, pues, así que tú ya sabes. Eso forma parte entonces de la yunga oriental.
También tenemos al curis, el aloe vera, que es la sábila o la chuna, que son también otro tipo de vegetación de acá. En la quechua encontramos el aliso, el gocapa, el maíz, por ejemplo, la rachaca, ¿no? También la calabaza, también por ejemplo la calabaza se le conoce como la famosa arrastrada y trepadora, ¿sí? No le digas, no le digas. Hay una arrastrada y trepadora, chicos, ahí, entre todas ellas, y es la calabaza. Profe, ¿y por qué se le llama así? Ah, lo que pasa es que esta planta, cuando tiene la semilla, obviamente, crece y se desplaza. Por eso se le dice arrastrada. Pero se trepa de otros árboles y va creciendo también. Por eso se le dice trepadora, ¿sí? Ahí está, no la miras. Entonces también tenemos a la caigua, ¿no? ¿A ti que te encanta la caigua de repente por ahí? La granadilla, el yacón, la ñumia y el eucalipto. El eucalipto no es una planta peruana, el eucalipto no es oriundo del Perú por si acaso. El eucalipto es una planta australiana. Listo, nos vamos a la Suni, vamos a encontrar la flor de la catuta, la flor sagrada de los incas. Y también encontramos la cola de zorro, que es una planta que tiene muchas hojitas, no, es como ese diente de león que a veces ustedes le llaman, creo. Ya, así, muchas hojitas, y que crecen pues en forma de tipo muchas ramas de un mismo tronco, ¿no? Es muy bonita. El mutui, el quinoa o el quichuar también. En la puna vamos a encontrar la champa, el ichu, el pomacho, la paja brava, que son pastos que crecen justamente en zonas de mesetas. El queñual, por ejemplo, o la famosa totora que crece en lagos, como el caso del Titicaca. O la famosa puya raimondi, nombre en quechua, titanca. La puya raimondi puede crecer hasta 12 metros de alto. Imagínate, ¿no? Yo que soy acá unos 2 metros. Entonces, imagínate a la puya raimondi que es de 12 metros. Entonces, 12 metros como máximo y florece una sola vez en su vida. Profe, ¿cuánto tiempo? 100 años. Otra, en la janca, como verás, ya es una masa de hielo total. Entonces, no hay árboles. Pero vamos a encontrar algunos lugares donde en la misma roca crece como hongos. Cuando es invierno, habrás notado que en tu cerrito, a veces en las rocas o en tus escaleras amarillas, cuando estás subiendo ahí a tu casita, ahí en la ribera vas a notar que en las rocas hay como un hongo verde, ¿sí? Eso se llaman musgos, líquenes. Entonces, eso se produce allá, musgos, líquenes y aretas, que son como hongos que crecen a las rocas. Y en la selva te encontramos la sacha puchuyo, como está ahí, el uju, el palo balsa, que se usa mucho para perfumes y para medicina también se usa mucho. La cascarilla, por ejemplo, la cascarilla es la quina, el árbol de la quina, la que sale en el escudo nacional ya también se le llama justamente la cascarilla. El zapote, no sé si has llegado a comer zapote, ¿sí? Es parecido al mamey, ¿no? Ya bueno. Entonces también tiene, por ejemplo, la copaibo o la ñuje. Ahí tienes un par de plantas más. Y en la parte de la selva baja encontramos árboles madereros y frutales. Recuerden que en la selva baja es la región donde predomina la mayor cantidad de árboles. Encontramos entonces la caoba, que es la más fina, el cedro, que es de mayor importación, el palo sangre, el capirona, que también es una madera muy buena, la moena, lo que es también pues ahí el aguaje, que es una fruta que crece en zona de Tahuampa, zonas inundadas, y las palmeras, que obviamente las encontramos en zona de Madre de Dios. Entonces, chicos, hasta ahí sencillo. Vamos con la fauna. Recuerda que muchos de estos animales, chicos, los vas a poder encontrar en otras regiones. No vayas a pensar, pero profe, tal animal yo lo he visto en tal región. Es posible, recuerda que los animales se trasladan. Es por eso que no hay algo específico. No es como el clima o la planta. Las plantas no se escapan de una región. Es por eso que acá ten mucho cuidado. En la parte de la fauna, en la costa al menos, encontramos al guanay, encontramos al piquero, al alcatraz, al pingüino de Humboldt, que es un pingüino chato, al lobo marino, ¿no? También encontramos, por ejemplo, ahí a lo que es los delfines también, la nutria, que es el gato marino, también se le llama así la nutria, en Paracas vas a poder observar. La anchoveta, que es el pez que más sacamos de nuestros mares, la sardina o el atún, que también forma parte de esa zona. Ah, el chancho marino también encontramos en algunas partes de nuestro litoral. Si nos vamos a la yunga, encontramos al chaucato. Profe, ¿qué es eso? El chaucato es un ave. Encontramos a la uta o los insectos del paludismo. Por ejemplo, cuando hay verano, hay mucha lluvia, la lluvia se acumula a través del lodo, huaicos, esa agua se pudre, se malogra y termina justamente generando insectos, mosquitos. En verano, por ejemplo, habrás notado que a veces en la noche no pueden dormir porque aparece zancudo. Ya, esos animalitos se llaman insectos de la uta, transmiten el paludismo, así que ten mucho cuidado. El paludismo.
por eso se llaman así. Por eso a la región de la Yunga también se le llama la región endémica. El taurigaray es también un ave, es una que tiene como una cresta aquí en el pico, ¿sí? Puedes buscarlo, ahí vas a ver la imagen. La víbora, también tenemos a la víbora, a la lagartija, ¿no? Por ahí, al 100 pies, a la tortola también es una palomita, el picaflor también, y en la parte de la quechua encontramos el zorzal gris, es una paloma también, el ruspe, el puma, el pumandino, también encontramos la taruca es un venadito, ya es un venadito, ¿qué tal? La muca es la zarigüeya, ¿no? ¿Tú que has visto leer hielo, has visto esas zarigüeyas? Ya, esos hermanos zarigüeyas, ya, algo parecido, solo que en Perú nosotros no le decimos zarigüeyas, le decimos muca, pero es lo mismo. Por ahí, el gato, en la parte de la quechua hay gato, pero gato andino, que es un gato un poco más chúcaro, más flaco, ¿no? Pero un poco más salvaje, por así decirlo. Los halcones también encontramos acá, los zorros o oso andino. Ahora, en el Suni encontramos zorzal negro, que es una palomita más flaquita, más negrita. Encontramos el aigay, que también es un tipo de animal acá. El cuy, obviamente conoces el cuy, ¿no? El cuy, al menos en países europeos como Francia, por ejemplo, son animales domésticos. En cambio acá en el Perú es comida. Por ejemplo, el cernícalo, no sé si has escuchado de él. O de la vizcacha, que es como un conejo pero un poco más grande. O la cochinilla, que son como unos insectos que crecen en las pencas de la tuna. En las pencas de esta planta cactácea, como el caso de la tuna, se produce y se usa para tintes, para la tinte en algunas prendas, o de repente para tintes en el tema de maquillaje también. Por ejemplo, encontramos en la puna los camelios andinos, la vicuña, la alpaca, el guanaco, ¿no? Y en el caso también encontramos el pato andino, el ñandú también, o suri también le llaman por ahí a veces, el suche y la trucha. El suche es un pescadito pequeño, peruano, pero la trucha no es peruana, la trucha es canadiense. Pero como se acostumbró a nuestras aguas, porque lo trajeron, lo trasladaron acá, se empezó a desarrollarse y la trucha se come al suche. O sea, la trucha es una planta carnívora. Es un animal carnívoro. La trucha es un pez carnívoro. Come carne, come pececitos pequeños como el suche. Ah, y la rana toro. La rana toro es la rana más grande del mundo. Más o menos tiene una longitud de 35 centímetros. Imagínate una rana de 35 centímetros, ¿no? Entonces, la rana toro hoy está en peligro de extinción. Inclusive el Estado peruano le dedicó una moneda hace un par de meses. En la parte más alta, en las Jancas, encontramos al cóndor, un animal andino, símbolo también de las zonas andinas acá en el Perú. Al menos en Perú no es el ave nacional. El ave nacional para nosotros, ¿quién es? Es el tunqui o gallito de las rocas. En la selva alta también encontramos el gusano de monte, ¿sí? Por ahí. Encontramos también la sachabaca, que es un sajino tipo un chancho, pero salvaje, que está en la selva alta. El dorado, la xuyupe. La xuyupe es una culebra, es un ofidio de 6 metros más o menos. En el caso también encontramos a los guácharos, que es un tipo de ave que encontramos en algunas zonas. Por ahí también la corvina, el dorado, que es un tipo de pescado también. O el bagre, que también encontramos en la selva baja. También encontramos la anaconda. La anaconda es un ofidio, ¿no? Más o menos va de 8 a 10 metros como máximo, ¿no? Pequeña nada más. Otra, el ronzoco. El delfín, que también es el muchame, el delfín rosado. Hay un tipo de delfines, ¿eh? Hay delfín rosado y delfín gris también, al menos en la selva. Encontramos también el perezoso, el zúngaro, que también es un tipo de pez. Lo que es el marapato, el paiche, que es un tipo de pescadito. El paiche es un pescadito más o menos de 2 metros 20, llega a pesar hasta 120 kilos. Eso es el paiche, por si acaso. Y bueno, por ahí encontramos también un montón de marsupiales como la maquizapa, que es el mono más grande de Sudamérica, o el guacamayo, que es una de las aves muy coloridas y cotizadas también en el país. Así que chicos, ahí tenemos un poco más de datos. Ciudades. Si nos vamos de la costa de Tumbes hasta Tacna, vamos a encontrar quiénes. A Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo. La que sigue sería Ancash. La capital es Huaraz, pero Huaraz no está en la Chala. ¿Huaraz dónde está? En la Quechua. De ahí sigue el Callao, Lima, Ica. Y después de Ica sigue Arequipa, pero la ciudad de Arequipa tampoco es costa. Bueno, la ciudad de Arequipa no es Chala, la ciudad de Arequipa es Quechua también. Pero, profe, ¿alguna ciudad arequipeña es Chalaca? Claro, obviamente Camaná, por ejemplo. Después sigue Moquegua. Moquegua tampoco es Chalaca, la ciudad de Moquegua es Yunga. Después sigue Tacna, la ciudad de Tacna tampoco es Chalaca, es Yunga también.
Entonces, profe, ¿alguna ciudad importante de Moquegua que sea Chalaca? Claro, Puerto Hilo. O en el caso de Tacna, Yarada, que también es Chalaca. Y en la Yunga encontramos a quienes. La que ya te mencioné, Santa Eulalia, Santa Clara, que también está en la parte de ahí, Santa Eulalia, San Mateo, esa zona. Carabelí, que está en Arequipa. Chaclacayo, que está en la parte hacia Chosica. Y obviamente la misma Chosica. Ahora, por la parte de Quechua encontramos a ciudades como cuáles: Arequipa, la ciudad de Arequipa, la ciudad de Cusco, la ciudad de Cajamarca, Tarma, Huancayo, la ciudad de Ayacucho, no sé si lo mencionaba, Abancay también, por ejemplo, ¿no? Entonces, Andahuaylas también, Ayabaca, que es una zona piurana. En la parte de Suni encontramos a Huancavelica, encontramos a La Oroya, la famosa ciudad de los humos, Puno, Juliaca y Castrovirreyna, que forman parte de esta región Suni, y ya ha venido San Marcos a esa pregunta. En la parte de la Puna encontramos a la ciudad de Junín, a la ciudad de Guayay, que está en Pasco, y a la ciudad capital más alta del Perú. ¿Cómo se llama? Cerro del Pasco. Después subimos hasta la parte de más de 4800. No hay ciudad, pero hay un pequeño pueblo que se encuentra en el Perú, en Puno, a 5100 metros de altura. Se llama La Rinconada. La Rinconada es el pueblo más alto del mundo. Es una zona minera también, chicos, así que no te olvides, se llama La Rinconada. Ahora, en la parte de Selva Alta, en la parte de Yunga Oriental encontramos ciudades como Huánuco, la zona de Chachapoyas o la zona de Machu Picchu. Machu Picchu no es zona andina, ojo, Machu Picchu es ceja de selva. Pero, cuidado, Tingo María, que también está en Huánuco, esa sí pertenece a otra región distinta, ¿no? Tingo María es selva alta, encontramos también a Bagua, que está en Amazonas, Jai, que está en Cajamarca, Moyobamba, que es de San Martín, Rioja también es San Martín, Villarrica, que es un pueblo de Oxapampa, Tingo María, que es de Huánuco, Satipo, que es de Junín, y toda la selva central, chicos, es selva alta. Tú que has ido por la selva central, todo lo que es Satipo, La Merced, San Ramón, Pichanaki, toda esa zona, es selva alta. Sigues subiendo, entonces me llegas hasta lo que es Palcazu, que ya estamos dando Pasco, de ahí sigo Oxapampa, Villarrica, todo lo que es Posuso, estamos en Pasco, eso es selva alta, al igual que Tingo María. Ahora, nos vamos hasta la selva baja y vamos a encontrar aquí por allá a Contamana, que es un puerto de Loreto, Iquitos, que es la capital de Loreto, el Manu, que ya se hace Madre de Dios como su capital también, Puerto Maldonado, Pucallpa, que es Ucayali, Putumayo, que está allá en la frontera con Colombia, y también lo que es Tarapoto. Tarapoto es una ciudad, recuerda, de San Martín y es selva baja. Ahora, la última parte, chicos, de los relieves, ahí sí explotamos el dibujito. En la costa vamos a encontrar las 3 unidades geomorfológicas. Profe, ¿por qué le pone 3 unidades geomorfológicas? Eso significa, si te has hecho esa pregunta, significa que no me estás estudiando la semana número 5. En la semana número 5, en la primera parte, explico qué es eso. Así que no es la semana, lo siento, nos pasamos al siguiente relieve. En la parte de las yungas vamos a encontrar que los valles, o sea, ¿qué son los valles? Son la parte baja de los ríos. Esos valles que están acá normalmente son encajonados y son un poco más, son encajonados y angostos. Estos valles de acá se producen justamente grandes zonas en nuestro país, son productores de frutas, son zonas frutícolas, y encontramos quebradas que se activan en verano. Cuando hay verano, cuando hay lluvia, huaicos acá en las quebradas, por eso ten mucho cuidado con las quebradas. Si seguimos subiendo nos vamos a las Quechuas y encontramos valles que son un poco más amplios, esos se denominan valles interandinos. Los valles interandinos son interrumpidos, o sea, ¿qué significa? O sea, el valle viene así y de forma contraria, transversal, o bueno, longitudinal, va a empezar a venir cerritos que interrumpen el paso del río. Eso de ahí se denomina grupas, o también llamado mamelones. Son conjuntos de lomas que interrumpen el paso de los valles interandinos. Encontramos los cañones también, como el río cae con mucha fuerza. Acá vamos a encontrar las centrales hidroeléctricas y los cañones son relieves escarpados, son relieves que caen con mucha intensidad. Después subimos hasta las punas y vamos a encontrar pues grande formación de mesetas. Las mesetas que son montañas altiplanas, son montañas que no terminan en punta, son montañas que terminan en zona plana. Vamos a encontrar las mesetas, la grande naciente de ríos, pasos o abras y también los bofedales. Los bofedales son lagos, pero son lagos andinos, ojo. Y en la parte de las Jancas encontramos glaciares, cordilleras, nevados, acumulación de masa de hielo, que son las morrenas. Encontramos también los cráteres de volcanes, lo más común es acá.
Y seguimos subiendo, bueno, ya no hay más alto, ahora bajamos, nos vamos a la selva baja y alta. Y en la selva alta encontramos qué cosas, quebradas. Toda la cadena oriental. Esas dos últimas las hemos visto en un tema exclusivo, donde vimos que en la selva alta había qué cosas, cataratas, pongos, valles, grutas. Y en la parte de la selva baja teníamos filos, saltos, restingas, tahuampas, barriales, barrizales, cochas, meandros, barceas, playas, bajiales. Profe, ya fue, ya mucho. Oye, eso te enseñé en la semana 5, ¿sí? Entonces, si estás volando ya en la semana 10, si estás volando en la semana 10, no te saltes los temas. Por algo los temas tienen un orden, ¿sí? No, profe, 8 regiones más bonitas, me voy de frente. Y estás volando por allá, estás volando por allá, estás volando en el clima. O sea, sé razonable. Por algo hay un orden en los temas, ¿ya? Si cualquier cosita, tú eres de esas personas que está obviando orden, poner en los comentarios para saber de que esto no es una broma. Sí, normal. Sabes que no me molesto, ni tú tampoco. Entonces es una dinámica que hacemos. Listo, chicos, entonces esto ha sido las 8 regiones naturales. Espero que te haya gustado el tema de hoy. Estamos en la primera parte de la semana 10, así que nos espera la semana 10 también, pero en la segunda parte el tema es 11 ecorregiones, así que te espero en el siguiente video. Chao, chicos, nos vemos. Número 10, segunda parte. Recuerda que en la primera estuvimos hablando de las 8 regiones y ahora nos toca hablar de las 11 ecorregiones. Primero, cuando hablamos de una ecorregión es muy diferente a una región natural, obviamente por muchas cosas. Una región natural era aquel lugar en común geográfico que tenía no solamente condiciones naturales sino también sociales. A diferencia de las regiones naturales, la ecorregión no posee esa característica, sino que solamente se toma condiciones naturales. El autor de esta teoría es, por si acaso, un peruano. De repente por ahí, Brack Egg, ¿no? Profe, ese nombre sí, es peruano, solamente que pertenece a la colonia alemana. En Perú hay una zona, en Pasco, en la provincia de Oxapampa, en Posuso, hay justamente una zona de colonias alemanas. Entonces justamente de ahí desciende el maestro Antonio Brack Egg. Ahora, una ecorregión, chicos, importante es que en el caso de la ecorregión te dice, ¿no? Es un concepto integral, o sea, es un conjunto de interrelaciones de seres vivos con ese espacio geográfico, pero con características interdependientes a otro espacio. Profe, no entiendo. Por ejemplo, tenemos por acá nuestra imagen y por acá vamos a encontrar formaciones de suelos yermosólicos. Normalmente eso se produce en el famoso desierto del Pacífico. Entonces, esta condición de acá y también climática que tiene esta zona, el desierto del Pacífico, determina cierto tipo de flora y fauna condicionada a ese clima. Lo mismo pasa en la serranía esteparia, que tendrá una condición de flora y fauna diferente por el clima que posee. Lo mismo pasará y acá, y acá, y acá, ¿sí? Entonces ya entendiste, ¿cierto? Una ecorregión es un concepto, dice, integral que surge de la interrelación de los factores ecológicos, o sea, de los factores de flora y fauna. Es un área geográfica con condiciones homogéneas, principalmente ¿qué? Del clima. A diferencia de las 8 regiones, que el factor más importante era la altitud, ahora lo más importante es el clima, porque el clima determina la condición de flora. Y esa condición de flora obviamente también está determinada por el tipo de suelo que posee. No es igual una región con un suelo yermosólico, con un suelo latosólico, con un suelo de repente aluvial, o sea, cambia, ¿sí? No te preocupes por el nombre de suelos. En la semana 11 te voy a hablar de tipos de suelos, así que no te puedes perder el siguiente tema porque es secuencial. Ahora, una ecorregión se superpone, está por encima de términos como regiones de flora y fauna, que se refiere a espacios con flora y fauna en común. Un ecosistema. Obviamente una ecorregión es más que un ecosistema. Una biocenosis, que corresponde a la relación de animales sobre un biotopo, ¿no? Y la provincia biótica se refiere a un espacio de un ecosistema condicionado por el tipo de clima. Lo mismo pasa con una región, solo que a gran escala. Y un bioma de vida se superpone también a un ecosistema mucho más grande. Pero el término ecorregión es más grande que cualquiera de estos niveles de organización, ¿sí? Entonces, chicos, les presento antes de pasar a cada uno de las ecorregiones, así que te las presento. En el mar tenemos dos. El mar tropical y el mar frío. En la costa continental tenemos 3. Bosque tropical del Pacífico, bosque seco ecuatorial y el desierto del Pacífico. Mira que es un poco complicado quizás, así que no vayas a volar. En la zona continental andina tenemos 3 también. ¿Cuáles son esos 3?
la serranía esteparia, la puna o altos Andes y el páramo. Y en la zona de la selva tenemos 3 también. ¿Cuáles son? La de las yungas o selva alta, bosque tropical o selva baja, y tenemos la zona del páramo. Así que sin nada más que decirte, vamos a comenzar ecorregión por ecorregión en la siguiente pizarra. Nos vamos, chicos, entonces a nuestra siguiente pizarra. Entonces, ahora nos toca hablar sobre cada una de las ecorregiones con sus características. Como ves, hay mucha información en la pizarra, aprovéchalo porque te estoy dando gran parte de mí. Si por ahí sentías de que sabías geografía y que cada vez se baja un poquito la moral, es porque justamente no me gusta limitarme nada. Me gusta darte mucha información y espero que lo aproveches cada uno de ustedes que nos siga ahí en los grupos privados. Entonces, listo, chicos, comenzamos por el mar primero. Recordemos que una ecorregión era algo más grande que un ecosistema. Entonces, no solamente podemos dividir ecosistemas en la parte continental, sino también en la parte, ¿qué cosa? En la parte marítima. Por la costa norte teníamos nosotros una corriente importantísima llamada la contracorriente ecuatorial. Profe, ¿qué es eso? Revisa la semana de climas. Entonces, la contracorriente venía de forma constante por el norte, pero cuando llegaba el verano se extendía, generando la corriente del Niño. Entonces, el mar del norte era un mar de aguas calientes. En cambio, por acá, recuerda, formaba parte de una corriente que se llama justamente la corriente de la Gran Austral, pero por acá se llama la corriente peruana. Entonces, la corriente peruana, recuerda, es de aguas frías, y la corriente del Niño, que determina solamente en los meses de verano, no está constantemente, obviamente por si acaso, genera un ambiente caliente. Entonces, la del norte se le llama mar tropical. Profe, ¿por qué? Porque es caliente. En cambio, el mar que está acá se denomina mar frío justamente por sus características. En el caso del norte, entonces, chicos, abarca más o menos por acá hay una zona que se llama el Alto. Desde el Alto Piura hasta la zona de Baja California va a ser un tipo de mar de temperaturas calientes. En cambio, de más o menos 5 latitud hacia Valparaíso, que más o menos en este país de abajito, y se encuentra de los 5 latitud alto en Piura hasta los 27 grados latitud sur. ¿Sí? Hasta ahí entonces creo que no hay problema. En el norte, unos son de aguas calientes, son de aguas cálidas. ¿Por qué? Porque es influyente principalmente la corriente del Niño. Fácil hasta ahí. Otro. El mar frío justamente tiene temperaturas frías debido a 2 razones importantes. Debido a que pasa la corriente peruana, por eso dice acá, corriente peruana costera de aguas frías superficiales. Ah, su profe, ¿tanto? Sí, niños. Lo que pasa es que ese es el nombre oficial de la corriente peruana. Lo que ustedes los mortales también le dicen corriente de Humboldt. Por ahí seguro también has usado mucho ese término. En realidad el término Humboldt no debería ser usado, pero en academias cometen ese error. No te olvides, ¿ah? Corriente peruana o corriente de Humboldt. Forma correcta, apúntalo entonces por ahí. Recuerda que hay cositas que están adicionales, tú tienes que apuntar al costado. Es corriente peruana costera de aguas frías superficiales. Y el afloramiento. Profe, ¿qué es eso? El fenómeno del afloramiento es un fenómeno donde hace lo siguiente. Imagínate el mar así, bien bonita. Obviamente, ¿qué se calienta más rápido? ¿Arribita o bajito? Obviamente es arribita, porque la radiación llega primero. Entonces, acá hay agua caliente y abajito hay agua fría. Pero, profe, si es mar frío, ¿por qué el agua fría está abajo? Ah, esto pasa en un mar normal. Pero en el Perú, nada es normal. Entonces, acá viene lo siguiente. Por acá hay unos vientos que se llaman los vientos alisios. Mira, vienen en esta dirección. Estos vientos alisios, ¿qué hacen? Agarran el agua caliente que está encima y lo trasladan para allá. O sea, el agua caliente que estaba acá es trasladado hacia allá. ¿Y qué crees que haga el agua fría? El agua fría sube. Entonces, como el agua fría está aflorando, el fenómeno se llama el fenómeno de afloramiento. El fenómeno de afloramiento consiste en generar el ascenso de aguas frías a la superficie, generando un ambiente frío adecuado para el fitoplancton. El fitoplancton son unas algas verdecitas pequeñitas que se forman acá. Profe, ¿y hay fitoplancton en el norte?
No, ¿por qué crees? Déjalo en la cajita de comentarios. Ahora, por ejemplo, también ocurre que el afloramiento no solamente, recuerda esto, asciende las aguas frías, sino que también hace una circulación de los nutrientes, ¿sí? Eso es recontra importante, no te vayas a olvidar de eso. Ahora, en el mar frío encontramos especies. Si son algas, muchas variadas de ellas, y también no te olvides el fitoplancton. Ahora, por ahí, profe, ¿el afloramiento ocurre en todo el mar frío? No, el afloramiento solamente ocurre sobre el zócalo, es decir, que solamente pegadito acá. Por eso yo le he pintado de verdecito, para que entiendas que acá hay algas. Pero cuando tú te alejas del litoral más hacia alta mar, el fitoplancton ya no existe. ¿Por qué? Porque las temperaturas son más calientes. Lo mismo que ocurría acá en el norte. Como las aguas son calientes, entonces el fitoplancton no hay. Y si no hay fitoplancton, las aguas son azuladas. Por ejemplo, tú que nos sigues siempre, de repente nos estás viendo de Ica, de repente de Arequipa, Moquegua, Tacna, vas a notar, y obviamente también en Lima, que las playas no son de aguas azuladas. Las playas normalmente son de aguas verdosas. Pero si tú eres de Tumbes, tú eres de Piura, Lambayeque, hasta Lambayeque más o menos, vamos a notar que las playas son más, no son verdosas, sino son más azuladas. No sé si has notado eso, ¿no? O de repente has ido de viaje y siempre las playas, ¿dónde están? Las mejores, en el norte. Máncora, Punta Sal, por ejemplo, Pimenté, que también es una bonita playa. De repente si me sigues desde Lambayeque o la que es la Libertad, pues no me dejarás mentir, y eso ocurre. Ya, entonces, en el mar frío encontramos también fauna como los crustáceos, lo podemos encontrar cerca de los ríos, o sea, entre la orilla del río y el mar. Encontramos los lobos marinos netos del mar, obviamente, los delfines. Encontramos a las tortugas también en el Perú, a guanay. Las guanay son unas aves guaneras, por eso el nombre. O de repente los piqueros, que también son aves. Pelícano, que siempre vamos a encontrar en cualquier playa. Es común ver de repente en la playa de Ancón un pelícano ahí que nadie le hace caso, ¿no? Pero la gaviota, que también forma parte de estas costas, el piquero también, que es un tipo de ave, y eso podemos encontrar en el mar frío. En cambio, en el mar tropical, la formación de manglares. Profe, ¿qué son los manglares? Recuerda que los manglares son unos árboles que se desarrollan en la parte pantanosa de agua salobre. ¿Qué es eso? Es la combinación de agua salada y agua dulce. ¿En dónde? En los esteros. Profe, ya volé. Entonces repasa el tema de geomorfología costera. Recuerda que hay una secuencia. Si ya estás volando a esta altura, es porque no has estudiado los temas anteriores, ¿sí? Y no es el caso para explicarte eso porque ya fue explicado. Lo siento, que en paz descanses. Listo, continuamos. Otro, por ejemplo, también encontramos... los manglares los vamos a encontrar en 3 valles. En los valles Chira, Tumbes y también en el Zarumilla. Ojo, no solo en el Tumbes, ¿ah? Sé que en academia los profesores dicen, no, el río Tumbes, el único que tiene manglar, no, o sea, no, son 3 ríos importantes, el Chira, el Zarumilla y el Tumbes. Ojo, te estoy diciendo importantes. Hay una pregunta de CEPRE que vino en el siglo pasado, si no me equivoco, y decía, ¿no? El río Chira posee manglares en la formación de esteros, tal. Y a veces la gente dice, no, pero el Tumbes es el único. No, hay otros ríos más, por si acaso, ¿ya? Otro, en el norte también encontramos el pez espada, ¿sí? El dorado, el merlín, el atún de ojos grandes, por ejemplo, por ahí creo que no lo he puesto. También las conchas negras, las almejas, los caracoles, la ballena jorobada, el mero también, por ejemplo, el perico también está en el mar tropical, agrégale esas cosas, ¿ya? Entonces, el mar del norte, mar tropical. Mar caliente, no hay afloramiento, aguas azuladas, son menos saladas, no te olvides de eso. ¿Por qué son menos saladas? Porque como en el norte sí hay lluvias, la lluvia cae en el mar del norte y eso hace que la salinidad, ¿qué pase? Disminuya. En cambio acá no hay lluvias, es por esa la razón que la salinidad es mayor. Si tú comparas el mar tropical con el mar frío, entonces arriba hay menor salinidad. Abajito, mayor salinidad. Recuerda siempre entonces que más abajito, más saladito, ¿sí? Para que no te vayas a olvidar. Listo, nos vamos a la costa. En la costa, primero, en la que nosotros estamos. Nosotros nos encontramos en esta zona de acá. Mira, que quiero que la veas como está pintadita. Estamos al lado del mar, o sea, estamos entre 2 ecorregiones, ¿cierto? El mar frío y lo que es la serranía esteparia. Esto se llama serranía esteparia, no te vayas a asustar por el nombre. Pero vamos con nuestro desierto del Pacífico. En el desierto del Pacífico, más o menos,
venimos de los 5 grados, o sea, desde Piura, a la altura por ahí, hasta otra vez hasta Valparaíso, ¿no? Por ahí lo vamos a ver, por acá lo tenemos también, ahí está. Recorre la costa peruana y de ese país de abajo, desde los 5 latitud hasta los 27 grados latitud sur, y llega hasta los primeros 1000 metros sobre el nivel del mar. Profe, pero la costa no era hasta los 500, sí, pero eso es en las 8 regiones bajo la perspectiva del maestro Javier Pulgar Vidal. Hoy estás viendo otra tesis, por eso no puedes combinarla, ¿sí? Cada autor tiene sus propias formas de investigar su tesis, ¿ya? Ahora, su clima. Normalmente esta zona, en esa parte del desierto del Pacífico, que es donde nosotros vivimos, o bueno, todas las personas que estamos en la costa vivimos en esa parte, su verano es muy cálido. Recuerda que se debe a la inversión térmica. Profe, ¿qué es eso? Revisa climas. Entonces, los veranos son muy cálidos debido a la gran aglomeración de humedad, la inversión térmica. Pero el invierno, recuerda que la corriente peruana, por ser fría, no te olvides que la peruana es fría, es por eso que en invierno se vuelve muy intensa. Al ser muy intensa, entonces arrastra la humedad y eso se pega ¿en dónde? En tus estribaciones. Revisa geomorfología. Entonces, esa humedad se pega como gotitas de agua encima de tu cerro, ¿sí? Y empieza a aparecer y a brotar musgos o líquenes, que son plantitas tipo pasto, mala hierba que crecen en tu cerro. No sé si te ha pasado. Eso se llama ecosistema de lomas. Lo más importante, no te vayas a olvidar que en el desierto del Pacífico es que se forman los ecosistemas de loma en la época de invierno debido a la alta humedad que nos trajo la corriente peruana, ¿sí? Hasta acá, continuamos, te dice también, su suelo es llano. Profe, ¿qué es eso? Ah, que es plano, pues. Pero recuerda que no toda ella es plana, ¿sí? ¿Qué tal? O sea, no toda ella es plana, porque también tiene elevaciones, como las estribaciones. Pero lo que sí predomina, chicos, acá es un suelo claro. O sea, tú que me ves de Villa María del Triunfo, ¿sí? ¿Qué tal por ahí? También soy de la zona. De repente me ves de Villa Salvador o de algún distrito que tenga mucha arena. Pero es una arena tipo playa, no sé si has notado. O sea, es una arena blanca. Esa arena blanca se llaman suelos yermosólicos. Los suelos yermosólicos son un tipo de suelo con poca cantidad de nutrientes que predomina en esta parte, en zona de desiertos. Entonces, ese tipo de suelo lo tenemos nosotros también. Los valles aluviales, que tienen suelos aluviales, significa que son suelos con gran cantidad de nutrientes. No te vayas a olvidar de eso. En la semana 11 te voy a hablar de tipo de suelo, así que no te puedes perder la siguiente semana. Anda en orden, ve en orden por si acaso. En la flora. Bueno, lo vimos también en 8 regiones, ¿no? Vemos las gramadales que se formaban cerca de los ríos, o zonas pantanosas, las lomas costeras, que eran los ecosistemas encima de las lomitas de los cerritos, también plantas acuáticas como la totora o el junco, que se formaba en unos relieves llamados albúferas. Las albúferas eran lagos que se formaban en el mar. Si conoce de repente Medio Mundo, en el distrito de Vegeta, ¿sí? Que está al norte de Lima, hay una zona que se llama el albúfera de Medio Mundo. Entonces se forma la totora. Animales, aguilucho por ejemplo, que son en esta parte por acá podemos encontrar raras veces. La tortola, que también es un tipo de ave, al igual que el sarnícalo. O podemos encontrar los reptiles por ahí, profe. Bueno, lagartijas. De repente en tu cerrito has visto lagartijas, ¿sí? O de repente camarón del río, en algunos ríos, como en el caso del río Majes en Arequipa. O antes inclusive se cuenta por ahí ya hace mucho tiempo, ya que parece una leyenda. En el río Rímac se dice que antes se podía sacar camarones. Antes del Rímac se podía extraer camarones. Hoy obviamente que no, pues no está contaminado, está sucio y se saca choros nada más. Pero bueno, listo. Continuamos con las 2 regiones allá en la costa norte. En la costa norte, a ver, esta parte de acá se le llama el bosque seco ecuatorial. Se le llama el bosque seco ecuatorial. Profe, y si acá en la parte del desierto del Pacífico está influenciado por la peruana, ¿el bosque seco está influenciado por la corriente del Niño? Sí. Ahora, en la parte entonces del bosque seco ecuatorial, como ves, abarca parte de Tumbes, Piura, Lambayeque y parte de La Libertad. Pero la parte de La Libertad que ocupa es la parte que está al oriente de La Libertad, lo cual forma parte de lo que es el río Marañón. Entonces, el bosque seco ecuatorial, chicos,
tiene influencia hasta el río Marañón, o sea, tiene parte también de selva, por así decirlo. O sea, no es exacto el término, pero quiero que te des una idea. ¿Por qué? Porque por toda esta zona oriental del bosque seco ecuatorial vamos a encontrar animales de la selva justamente. Podemos encontrar, por ejemplo, en su fauna, de repente por ahí el oso de anteojos, podemos encontrar inclusive lo que es el otorongo, o también, por ejemplo, lo que es el sajino. Podemos encontrar en estas zonas, a pesar de ser ambientes netamente amazónicos. Entonces, si bien es cierto el bosque seco es una parte más de la costa, bien es decir también que es esta parte de acá. Pero la parte oriental que está acá tiene influencia de la selva. Es por eso que podemos encontrar animales de la selva por acá. ¿Ya? Uno, entonces ya te dije de dónde abarca. Otro, su clima es cálido seco. Recuerda que se dice así porque el ambiente, al menos, es más cálido que el desierto del Pacífico. Pero también encontramos lluvias, cosa que no teníamos en la parte del desierto del Pacífico. Acá no hay lluvias, y en el norte sí, eso es la diferencia. Otro también, podemos encontrar algunas zonas como los cerros de Amotape. Entre Tumbes y Piura vamos a encontrar las zonas de cerros de Amotape, y recuerda ahí que estuvimos hablando también de la cordillera costera. Te acordarás, relieves del Perú otra vez, semana 5 creo que fue, a repasar un poquito. También los suelos salinos, sí, es cierto, en el norte encontramos gran influencia del mar por el tipo de viento que hay, y la salinidad justamente se acumula en esa zona. Entonces, cuidado con ese dato también. Algunas flores que encontramos, el ceibo, que es un árbol medio barrigón, creo, si no me equivoco. Busco por ahí algunas imágenes. El guayacán, el porotillo, el gualtaco, el zapote o el algarrobo. Lo más importante que debes aprender que existe acá en el norte es el algarrobo. El algarrobo es una planta que tiene raíces muy profundas, se mete, y como tiene raíces muy profundas, saca el agua de la parte profunda. Profe, pero en esas zonas predomina ¿qué tipo de suelo? Ah, bueno, es un desierto también. Imagínate un desierto, tú que me ves de repente de Ica, Lima, ¿no? Imagínate un desierto y encima de ese desierto un árbol. Uno se pone a pensar y dice, profe, pero ¿cómo es posible que haya un árbol en pleno desierto? Sin embargo, lo hay. Debido a que esas raíces se meten profunda y empiezan a sacar el agua. Pero, profe, ¿y esa agua profunda cómo llegó? Ah, recuerda que hay lluvias. Entonces, las lluvias generan que haya zonas pantanosas que se formen cuando hay fenómeno del Niño. Cuando hay época de verano, el agua se filtra, forma napa freática y estos árboles absorben esa agua. En algunos lugares, la napa freática, que es, imagínate así, como un pozo de agua subterráneo. Entonces, viene el agua, se satura y el agua empieza a florecer, entre comillas. O sea, ¿qué significa? Imagínate un pozo, imagínate el pozo y el suelo. Se acumula el agua y el agua empieza a brotar desde el suelo. Lo que tú llamas puquios, más o menos algo parecido en la sierra, acá le llamamos jagüeyes. Los jagüeyes son filtros de agua del suelo que se forman en épocas de mucha saturación de lluvia, y eso permite formación de pequeñas zonas ecológicas, ¿no? De repente aves que van a venir a tomar esa agua, o otro tipo de animalitos que se van a acoplar a ese sistema, pero eso pasa mucho en el bosque seco. No te vayas a olvidar de eso. Animales que encontramos, el zorro sechura en pleno desierto, que por ahí es raro verlo también. El oso de anteojos, pero por esta zona, ojo. Y también la pava aliblanca, que también por esta zona. El puma, por la parte oriental. Y la iguana en algunas zonas rocosas que podemos encontrar en el norte. Ahora, este chiquitito, miren este chiquitito, a ese chiquitito se le llama ¿qué cosa? El bosque tropical del Pacífico. Abarca desde Tumbes una zona del caucho, que es un tipo de árbol, que se saca algo gelatinoso, le meten como un embudo, y sale algo gelatinoso ahí para lo que es el hule, si no me equivoco, o para hacer las llantas, por ejemplo, cosas así, el caucho, ¿ya? Que abarca hasta Centroamérica, claro, esta zona acá es caliente, abarca lo que es Ecuador, Colombia, y llega hasta zona de Centroamérica. Es una zona tropical lluviosa y húmeda, o sea, es la zona más lluviosa, se puede decir, de las ecorregiones que hemos visto hasta ahora de la costa. La podríamos igualar inclusive hasta con el bosque tropical del Pacífico, de que diga amazónico. Recuerda que acá es el bosque tropical amazónico, la que está por acá, ¿ya? Así que por ahora no te preocupes, porque esta es la segunda parte. Ahorita va a haber otra pizarra para hablar de estas dos que nos ha faltado espacio. Otra, el bosque tropical del Pacífico tiene un clima lluvioso, te decía. Los suelos no son tan empinados y encontramos formaciones de suelos latosoles. Los suelos latosoles son suelos duros que se forman por mucha lluvia
y porque normalmente lo que pasa es que ese suelo se endurece debido a que se forman zonas pantanosas. Había explicado un poco en sabana de palmeras en el tema de biomas, pero no te preocupes, la siguiente semana hay un pequeño segmento de suelos, ¿ya? A ver, otra, también especies como el cedro, como el guayacán, el hualtaco también encontramos en el norte, cuidado con ese dato. Encontramos el palo balsa también, que se usa mucho para el perfume, también se llama pivo. Tenemos al higuerón y animales como cuáles: el jaguar, por ejemplo, el monocoto de Tumbes, el sajino, el oso hormiguero. Encontramos también al otorongo, encontramos también al mono machín, por ejemplo. Pero mira, si estamos hablando hasta ahora, 12 ecorregiones en el mar y 13 ecorregiones en la costa, pero ¿esto, profe, no está en la costa? Sí. Profe, ¿y en la costa es posible encontrar cocodrilos? En la costa es posible de repente encontrar oso hormiguero, por ahí jaguar, lo que es el sajino. ¿No son animales de la selva? Sí. Pero hay ecorregiones como el bosque tropical del Pacífico y la parte oriental del bosque seco, que son animales de la selva, pero que han migrado, porque en esa zona, de azulito se llama la ecorregión del páramo. En la zona del páramo, a diferencia de la sierra que está acá, es una sierra más chatita. Y como es chatita, los animales que han hecho han migrado por ahí. ¿Por qué han migrado? Porque en la parte del páramo hay una zona baja que se llama el Paso de Porcuya. Entonces los animales al migrar por ahí se han acumulado y hoy están ahí de forma natural. Entonces ya sabes por qué hay animales amazónicos en la selva, pero solamente en estos pequeños sectores. ¿Sí? Listo, ahora nos vamos a la zona andina. Justamente vamos a hablar del páramo. El páramo es una zona que abarca las cuencas de los ríos Chinchipe, Quirós y Huancabamba, principalmente dos departamentos, Piura y Cajamarca. Piura tiene zona sierra, Cajamarca también. Pero lo que pasa es, como es una sierra chata, o sea, no es como las sierras altas que están acá. Al ser más altas, menor humedad. Al haber menor humedad, menor temperatura. Pero como es chata y además estás muy cerca de la línea ecuatorial, este páramo es una zona andina con mayor humedad. Esa es la característica principal del páramo. Es por eso que se forma, apunta porque eso no está, grandes formaciones de neblina, de bosque de nieblas. Vamos a encontrar bosque de nieblas en la zona del páramo, por eso se dice, es frío y húmedo. ¿No? Uno que solamente ve la pizarra dirá, no, profe, ¿cómo que frío y húmedo? Ah, ya te expliqué. Porque a diferencia de la otra sierra, es más chata, o sea, tiene poca altitud y también tiene una baja latitud. Profe, ¿por qué se dice baja latitud? Revisa el tema número 1. Ahora, ¿también qué cosa? Encontramos en el páramo, que es una sierra especial. Por eso cuando uno va a Cajamarca, no tengo el gusto todavía de haber pisado tierras cajamarquinas, pero, por las imágenes que he visto, por ejemplo, son zonas muy húmedas, hasta cafeteras. Pero eso pasa justamente por la condición ambiental que tienen allá. Otra, clima, frío, húmedo, altas precipitaciones, justamente porque hay influencia en la zona oriental. Encontramos también zonas muy nubladas, los bosques de neblina se mencionaba, que ocurre en el páramo también, al igual que en la selva alta. También el clima, bueno, los relieves, encontramos suelos paramosólicos. Profe, eso, no te preocupes, en la siguiente semana ahí está explicado. Otro, las mesetas también, que no son muy altas, a las mesetas allá, por no ser muy altas, le llaman jalcas. Mientras que a las mesetas acá le llamamos punas. Escucha ese dato, eso no lo vas a aprender en ningún lugar así nomás. Otro, grandes montañas en la zona del páramo. Flora, las orquídeas, encontramos orquídeas por ahí, inclusive en San Martín, Selva Alta. Orquidiario, gente que colecciona orquídeas, chicos. Encontramos también bromalias, líquenes, musgos, helechos, se debe a las montañas que también tienen. Su fauna, perdiz, búho, ¿no? Cóndor, cernícalo, oso de anteojos, tapir, el tapir amazónico obviamente. Encontramos también esas características de animales de la selva o animales orientales que viven en esa zona del páramo. Otra, la serranía esteparia. La serranía esteparia es esto acá. La serranía esteparia, como ves, hacia el oriente está con la puna de los Altos Andes, hacia el occidente con la parte del desierto del Pacífico y hacia el norte con el bosque seco ecuatorial, que sería este acá. ¿Sí? Ah, mira, y también tiene un pedacito también de lo que es la ecorregión de las yungas, ¿ya? La serranía esteparia tiene una altura que va desde los primeros 1000, recuerda que el desierto del Pacífico terminaba en 1000, y de los 1000 hasta los primeros 3500
más o menos 3.800, también nos ponen por ahí en algunos libros, ¿sí? 3.800, encontramos entonces las zonas altas que vamos a registrar de la serranía esteparia. O sea, 1000 a 3.800. Si lo pasas a las 8 regiones, estaríamos hablando de parte de Yunga, toda Quechua y una parte de Suni. Profe, ya volé. Entonces revisa las alturas de las regiones que acabo de mencionar en el video anterior. Entonces la parte de Yungas, como por la inversión térmica, te acordarás, revisa climas. Acá es una combinación de temas, ¿ah? En la zona de climas, yo te expliqué en el tema de que había un fenómeno de inversión térmica. Hacía que la radiación solar rebotara en las nubes hacia la parte baja de la sierra, generando un ambiente árido. Por eso se formaban las cactáceas. O sea, en la parte baja de la sierra, en los primeros 1000 metros, la serranía esteparia es árida. Subimos en la serranía esteparia más o menos hasta Quechua, que es de 2300 a 3500. El ambiente es más seco, hay un buen clima, formación de valles interandinos, pero cuando subimos los 3500 ya se empieza a iniciar las heladas. Es más fuerte en las punas, que es la otra ecorregión que le sigue, pero en la serranía esteparia, en la parte alta de la serranía esteparia, recién se forma, y cada vez más alto sea, más intenso es el helado. Lo siento, chicos, acabamos de combinar 8 regiones, climas del Perú, así que debe ser pesado, ¿ya? Entonces, el clima en verano es lluvioso, obviamente en la zona andina siempre llueve en verano, y en invierno falta de niebla, ¿no? No hay mucha humedad en invierno debido a que sabes que nuestros inviernos son secos. A menos en la zona de la sierra, ojo, estamos hablando de zona andina. Otro, su relieve, valles estrechos. Acordemos geomorfología, te expliqué en las 8 regiones también. Los valles eran más estrechos y más encajonados. Son profundos, se formaban quebradas en la parte baja y también valles interandinos en la parte media de la serranía esteparia y en la parte alta cañones porque está Suni. Y también suelos latosoles, otra vez suelos pantanosos. Flora, gramíneas que se encuentran en ciertas zonas, el mito, el guanarpo, el guarango y el cactus. El cactus, recuerda, está en la parte baja, ¿sí? Ahora, fauna, el aguilucho, cernícalo, que también es un ave, el cóndor, que es posible encontrarlas en ciertas zonas de la serranía esteparia. Profe, pero el cóndor no siempre estaba en las jancas o en las punas. Sí, pero encontramos también animales en su hábitat natural en algunos ambientes donde el hombre no está. Obviamente, si el hombre está, no jamás lo vas a encontrar. Otro, por ejemplo, la torcaza, que también es una paloma, y el venadito, ¿ya? Ahora, en la puna, este de blanco es la puna, y va de ¿cuánto? Va de los 3800 a más. O sea, por encima de los 3500 al sur de Porcuya, o sea, acá como es una sierra chata, más o menos por acá que es una sierra chata, entonces por acá podemos encontrar parte de Puna, ¿no? Vamos al sur de acá, pero también normalmente lo podemos encontrar por encima de los 3800, hasta las fronteras con Argentina y ese país que está bajito, ojalá se vea, y también encontramos grandes contrastes térmicos, obviamente, a mayor altura. Recuerda que te dije, menor humedad, la humedad es un gay, el gay atrapaba calor, pero como no hay humedad, el calor llega, no se acumula porque no hay gay y el calor se escapa. Por eso, en el día puede haber 35 grados de repente de temperatura como pico máximo y en la noche 0 grados. Hubo un contraste térmico, ¿qué significa? Un cambio drástico de la temperatura de hasta 30 grados Celsius. Otro relieve también encontramos mesetas, montañas muy altas y suelo otra vez paramosólicos. Ya no te preocupes, llegará la parte de explicarte. Flora, pajonales en zona de mesetas, bofedales en zona de mesetas también, los quinuales que también se dan en zona de punas y las titancas, que es la Puya Raimondi, que lo vamos a ver también en zonas muy altas también, como el caso de los líquenes, musgos y yaretas, que también se encuentran en zonas más altas de las punas. Los animales que encontramos, la taruca, que es un tipo de venadito, la vizcacha, la pariguana, que lo encontramos también en las punas, los camélidos, que son de puna necesariamente, y el cóndor. Profe, pero no es que el cóndor estaba en la serranía, recuerda que los animales migran. Es por eso que es muy complicado decirte que solo está en un solo lugar. Otro, listo, terminamos con la parte de la sierra. Ahora vamos con la selva. Recuerda que en el mar habían dos, mar tropical, mar frío. En la costa habían 3, desierto del Pacífico, bosque seco, bosque tropical del Pacífico. En la sierra habían 3, lo que es el páramo, lo que es la serranía esteparia, lo que es la puna. En la selva hay 3, las yungas, comenzamos con ella, el bosque tropical amazónico y la sabana de palmeras. Profe, ¿dónde está? Lo vamos a poner en otra parte, pues, no te desesperes.
Listo, en las yungas nos encontramos en la parte oriental, le puedes decir selva alta, no hay problema. Va desde el norte de Argentina, muy abajo, hasta Venezuela, entonces, que continúa todavía todo esto. Y por el Perú, principalmente pasa por el río Marañón, que estaría por esta zona. Parte también de lo que es Piura y Lambayeque, por este ambiente que está acá. ¿Sí? Verdecito, espero que se pueda notar en la cámara. Ahora, su clima son de altas precipitaciones. La selva alta siempre es una zona de altas precipitaciones. También genera, ¿qué cosa? También genera, por ejemplo, algunos valles secos, principalmente cuando se producen en zonas un poco altas o de formación de estribaciones que no deja pasar el aire húmedo. Flora, tenemos al higuerón, al sauce, el nogal, el cedro, el cacao, las orquídeas, las bromelias y los helechos. Recuerda que esto ya te había explicado en el tema de las 8 regiones, así que solamente estamos volviendo a mencionarlas. En el caso de la fauna encontramos al mono de cola amarilla. En San Martín encontramos inclusive una ANP que la protege, que es el río Abiseo. Y también encontramos al armadillo, al tunqui o gallito de las rocas, ave nacional del Perú. Encontramos el oso de anteojos, también parte de esta zona, o oso andino, el único oso que vive en Sudamérica. Y también la sachabaca, que es un tipo de chancho salvaje que se forma en que está en la selva, y el famoso picaflor. ¿Listo, chicos? Estos son los primeros 9 ecorregiones de las 11 que hablamos. Entonces pasamos a la ecorregión número 10 y 11. Nos encontramos entonces ya en la tercera parte. El tema de ecorregiones lastimosamente ha sido muy extenso, mucho para nuestra pizarra, pero recuerda que aún así no me limito, siempre trato de darte lo más que se pueda. Cada ciclo es así siempre, así que sigue recomendando nuestro grupo por ahí, privado, de repente conoce a otras personas que quieran formar parte del grupo. Ya sabes que siempre estaremos acá para poder darte más información. Nos faltaban 12 correcciones en el video anterior. Entenderás que la pizarra no entraba, entonces, caballero, hay que hacerlo aparte. Tenemos primero la ecorregión más grandota. La ecorregión más grandota se llama la ecorregión del bosque tropical amazónico, o también llamado la ecorregión de la selva baja. Ponemos ahí, recorre de 800 metros a menos, ¿no? Y recorre, pues obviamente, parte de países como Venezuela, Colombia, también parte de Guyana y obviamente la parte oeste de Brasil. El clima netamente es tropical húmedo, hay mucha humedad debido a la gran cantidad de calor que se produce en esta zona, y también en algunas épocas de invierno recuerda que las temperaturas bajan y hay épocas un tanto secas. Ojo, no estoy diciendo zonas áridas, significa ambiente seco, significa que las temperaturas suelen bajar un poquito, generan menos humedad y menos lluvias. También es cierto que la mayor cantidad de lluvias siempre se va a producir en las épocas de verano, ¿ya? Ahora, los relieves en selva baja, las colinas no son muy elevadas, encontramos por ahí suelos ferrosólicos, de repente suelos fluviosólicos o también suelos glaisoles. No te preocupes, sé que hay muchos términos de suelos, lo vamos a ver en la semana 11. Flora, encontramos bosques inundables, formas también de aguajales o bosque de laderas. Recuerda que en el bosque tropical amazónico encontrábamos las famosas tahuampas, que eran lugares inundados donde crecía el aguaje. Por eso muchos autores también le llamaban a ese ambiente los famosos aguajales. Animales que encontramos, un sinfín de animales. Recuerda que es la ecorregión con mayor biodiversidad. Ya lo vimos en las 8 regiones naturales, también te puse, acá hemos puesto otros, como el oso perezoso, el papagayo, de repente el tigrillo, que en Perú le llamamos otorongo, el oso hormiguero o el sajino, que es un chancho negro salvaje. Otro, y la última ya para terminar, la sabana de palmeras. Es la ecorregión más oriental del Perú. Lo compartimos dentro de lo que es la cuenca o las pampas del río Jeat, que se encuentra en el departamento Madre de Dios. También se encuentra en la parte de Bolivia, al oeste de Paraguay y también cierta parte del norte de Argentina. La sabana de palmeras tiene un clima que durante el año tiene épocas muy lluviosas, principalmente en verano, porque en verano hay mayor radiación, hay mayor evaporación, mayor formación de nubes y con ello mayor cantidad de lluvias. Pero después de esa etapa de lluvias acontece una época seca. Por eso se dice que en una sabana, climáticamente hablando, alterna una época lluviosa y seca durante el año, ¿sí? Otra, en la sabana de palmeras encontramos también que los flancos con montículos significa terrenos elevados, pero de montículos de arena, muchas veces formaciones de playas fluviales que se van a formar, también escasas colinas, o sea, es una zona totalmente plana. ¿Qué tal? También encontramos flora, como el aguaje también.
el aguaje, el guasi, el tahuari, los arbustos y formación de gramíneas, pastos que se van a formar en algunas zonas debido a que en estos ambientes predominan los suelos latosoles. En estas sabanas, los suelos latosoles es una limitante para grandes formaciones de bosques, ¿sí? También encontramos algunos animales como el lobo de crin, que es recontra conocido, el tucán gigante por ahí de repente, serpientes, lagartijas, o también lo que es el cuy silvestre en algunos ambientes que podemos encontrar en estados salvajes. No encontramos de repente por ahí grandes crianzas, pero sí es uno de los animales que predomina en esta parte oriental del país. Ahora, un datito más. La sabana de palmeras también se llama zona de chaqueña o simplemente chaqueña. El maestro Antonio Brac menciona en uno de sus libros que la gente también trata de decirle de esa manera. Así que ten mucho cuidado con ese dato. Bueno chicos, esto ha sido el tema de las 11 correcciones. Ha sido un tema un poco extenso. Disculpen por ahí si nos hemos atrasado en subir la semana 11. Hoy ya veremos estar ya subiendo la semana 11. Pero eso demanda justamente por la gran cantidad de información a no limitarse. Entonces, así como no me limito, también trata de estudiar. Y recuerda que por el grupo VIP estamos haciendo repasos a través de la plataforma de Zoom de Wikigeo. Entonces ya cualquier cosa, hablarme por WhatsApp si es que quieres formar parte del grupo VIP. Solo hay que agregar un poquito más y listo chicos. Listo chicos, entonces eso ha sido la semana número 10. Te espero en la semana número 11, tema recursos naturales.